afirmarnos y establecernos en la verdad. Y es importante que cada persona se afirme y se establezca en la verdad. De hecho, el apóstol Pablo le da un consejo a la iglesia, a los santos de Colosas. Porque estas personas necesitaban afirmarse y establecerse en la verdad. Pero este mensaje también aplica para nosotros. No solamente es cosa de escuchar la palabra y entender ciertas cosas de la palabra y ciertas cosas no, sino que debemos afirmarnos y establecernos en la verdad. Cuando un creyente no se afirma o se establece en la verdad, es muy fácilmente movido por cualquier corriente de doctrina. Y muchos terminan, de hecho, en sectas o en organizaciones que realmente no son parte de la iglesia de Cristo. Y esto es muy importante en estos últimos tiempos, porque en estos últimos tiempos ha crecido la apostasía, las herejías. Por eso, este consejo es importante de afirmarnos y establecernos en la verdad. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El cómo de las cosas es muy importante. Vamos a ir a esta cita bíblica en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Mira que la Biblia le llama más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estas personas no rechazaban la buena doctrina, no rechazaban la buena enseñanza de la palabra de Dios. Hay gente que rechaza la comida sólida, la buena palabra, y prefiere la leche espiritual o lo que suene bíblico, aunque no es bíblico. Pero lo escuchan porque les conviene. Aunque la comida sólida conviene mucho más que esa leche espiritual. Y mira lo que dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto lo puedes encontrar en Hechos 17:11. Estas personas no se conformaban solamente con recibir la palabra, sino que estas personas me imagino que tomaban notas y se aseguraban que lo que estaban recibiendo era la verdad. Y así es como somos afirmados y establecidos en la verdad. Si llevas 10 años y todavía no tienes respuestas a ciertas preguntas fundamentales o ciertas preguntas básicas del cristianismo, debes rechazar de tu vida o rehusarte a tener un espíritu vagabundo o un espíritu perezoso que se conforma con no tener respuestas a preguntas vitales, especialmente en el cristianismo. Si no tomas ese tiempo, así como estos nobles, de escudriñar las escrituras, puedes ser fácilmente movido por cualquier viento de doctrina y entrar en una herejía o en la apostasía. Y no puedes permitir esto. No es suficiente solamente con ir los domingos a escuchar la palabra de Dios. No es suficiente un solo día. Necesitas tomar apuntes de lo que aprendiste el domingo. Necesitas escudriñar la palabra todos los días. Por eso hemos tomado la idea o hemos considerado discipular las personas. ¿Y cómo las discipulamos? Les regalamos primero la palabra Caminando 1, de tal manera que se empiecen a alimentar de esa palabra. Después la número 2. Y tenemos diferentes libros de tal manera que estas personas sean afirmadas y establecidas en la verdad.
Si ya leíste la palabra Caminando 1, no, te motivo a no quedarte ahí o ten la número 2 y continúa alimentándote porque estas son vitaminas. Aunque siempre que tengas alguno de estos libros, debes tener la Biblia a un lado porque todo lo que se enseña debe estar bajo la luz de la palabra y debe ser afirmado y establecido en la verdad. De lo contrario, cualquier persona te puede llevar a una organización que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Te puede sacar del propósito. Por eso tomar apuntes es muy importante. Y como decía anteriormente, el apóstol Pablo, por el Espíritu, le comunica a los santos de Colosas. Mira lo que le dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Debemos permanecer fundados y firmes en la fe. Por ejemplo, la Biblia habla de que el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. El temor sale cuando entra el amor. Si todavía tienes temor, es porque todavía no has investigado lo que representa el amor de Dios en la vida de nosotros. Y es importante cada una de estas preguntas y que cada una de estas preguntas no solamente se queden en preguntas, sino tener la respuesta para ser afirmados y establecidos en la verdad. Pero sigamos leyendo, mira lo que dice. Y sin moveros de la experiencia del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay gente que son fácilmente movidos. Por ejemplo, se les enseña bajo la luz de la palabra que existe un cielo, pero no solamente hay un cielo, sino que hay cielos. También hay un infierno, y que no solamente hay un infierno, sino también va a haber un lago de fuego, que es el fin del infierno. Pero llega cualquier movimiento o cualquier fuente de doctrina y dice: no, eso no es verdad. De hecho, hay muchos que no saben porque no han escudriñado la palabra y dicen: no, el arrebatamiento o el rapto no existe, eso no es verdad. Entonces, muchas personas son movidas fácilmente. Hay muchas personas que no creen, de hecho, que Jesús viene. Y dicen: no, ya Jesús vino hace tantos años y bueno, no entendieron la verdad y nunca fueron afirmados y establecidos en la verdad. Pero cuando alguien es afirmado y establecido en la verdad, sabe que va a acontecer un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia, porque fue a la palabra y vio las citas bíblicas. Pero hay personas que fácilmente dicen, son llevados por todo tipo de doctrina o corriente y rechazan lo que la palabra del Señor nos enseña. Llegan al punto de decir que Jesús ya vino, cuando la realidad es que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces es importante ser afirmados y establecidos en la verdad. Muy importante, porque no queremos que en estos últimos tiempos nadie se pierda. Por eso, si tienes algún familiar y has estado escuchando la verdad, has estado siendo afirmado, establecido, te motivo a empezar a discipularlo. Regálale la palabra Caminando 1, regálale la palabra Caminando 2, empieza a regalarle diferentes libros para que estas personas no solamente acepten al Señor, sino que empiecen a ser afirmados y establecidos en la verdad. Y después puedan dar frutos que permanezcan. Muchas gracias por ser parte de este canal de YouTube. Te motivo a mantenerte siempre conectado viendo estos videos. También compártalo, sea una extensión de Dios para que otros sean bendecidos. Y mantente escudriñando la palabra. Toma notas, asegúrate que todo lo que se te enseña es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Bendiciones, bendiciones. No olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Bendiciones y hasta pronto.
Xavier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon.